Bienvenidos, estamos con Margarita Méndez y Oscar Hernán Cadavid, los padres de un gran deportista como lo es Mateo Cadavid, que viene de ganar 2 Juegos Intercolegiados en Bogotá, y con el ingeniero y director de caliscribe.com, el doctor Ramiro Varela. Empecemos con la mamá, que por cierto también va a ser mamá de una nueva criatura, permítame decirlo así con mucho cariño. Bienvenida y háblenos empecemos por la parte deportiva de Mateo. Háblenos de la formación que han hecho para que Mateo sea un gran deportista como lo es hoy. Bueno, muchísimas gracias. Pues Mateito, realmente cuando empezó el tema de la natación, no creíamos que se fuera a convertir en el deportista que es hoy en día, porque realmente él empezó fue para aprender a nadar, ¿sí? Para aprender a nadar, aunque desde bebecito lo habíamos metido como en estimulación con el agua y todo esto, llegó un punto en el que él como que no pasaba de la orilla de la piscina, entonces ahí fue cuando se vio como la necesidad de que aprendiera a nadar. Y cuando empezó a aprender fue que ya le gustó como el tema de la natación y le ofrecieron pues el tema de la natación con aletas, y ahí empezó como todo el tema. Además que mi esposo, antes de que naciera Mateo, también había hecho natación con aletas, entonces ahí fue como que se empezó a apoyarlo, porque el mismo Mateo fue como de que empezó a entrenar y empezó como a coger ya una disciplina desde muy chiquitico. Entonces ahí empezamos a apoyarlo, ¿verdad? Sí, nosotros nos entusiasmamos por el que entrara a natación con aletas, porque pues yo había hecho natación con aletas antes, y yo le decía es que la sensación de nadar con aletas es muy distinta a la natación clásica. O sea, la sensación de velocidad que se siente en el agua es muy agradable. Y entró, además porque en ese tiempo estaba bien gordito Mateo, entonces nosotros dijimos hay que meterlo en un deporte. Y por ahí arrancó. Por ahí fue como el apoyo, y de verdad yo creo que cualquier deporte y pues ahorita en especial hablando de la natación con aletas, que es la que hace Mateo, les da como mucha disciplina. Entonces Mateo, por ejemplo, en el colegio era ese niño que le iba bien, pero decían, ay, pero es que si él fuera más juiciosito, ay, pero es que se para a hablar y a conversar y no sé qué. Y la natación le fue dando también como esa disciplina. No dejó de hablar, pero pero sí. Sí, él fue creciendo ya con su deporte. Y empezar pues con el cuento de papás patrocinadores, pues que les toca a todos los que meten a su niño a algún deporte y se termina volviendo competitivo, toca empezar a sacar el presupuesto de patrocinador para que sigan en él. ¿Cómo ha sido ese proceso precisamente de apoyo económico en las diferentes actividades de vida a los dos, de tal manera que hoy está muy cercano de lograr un podio mundial en el próximo campeonato mundial, donde va a estar de subacuáticas? Entonces ese proceso, para pasar al motivo de este encuentro, que es el emprendimiento, ¿cómo fue ese proceso de apoyo familiar, económico y afectivo? Pues yo creo que al principio, digamos que pues empezar como con lo básico, que son todos los implementos para el deporte, ¿cierto? Y digamos que allí lo que es pantaloneta, vialetas, pues es como digámoslo, como normal para empezar pues el entreno, y no es tan costoso, ¿cierto? Bueno, y careta, porque ellos utilizan la careta, el snorkel, que el snorkel es frontal, no es como el que uno va y hace en San Andrés, que es lateral, no. Ya es pues como más profesional, y las vialetas. Entonces eso, digamos que con nuestro trabajo como empleados, digamos, se podía cubrir.
pero a medida que fue, digamos, ya avanzando en el deporte y que entonces ya no es solamente las bialetas, sino una monoaleta, y las monoaletas pues tienen un costo más alto. Aparte de eso, entonces ya no es la pantaloneta, sino el traje, y esos trajes también son ¿en qué materiales que son? No, eso es una tela, yo no sé cómo se llama de verdad la tela, pero es un traje hidrodinámico, pues. Ajá, entonces allí realmente es cuando ya, digamos, nosotros también en medio, digamos, como de nuestro proyecto de vida y nuestro proyecto, digamos, como de profesión, es donde se empieza a ver también como, bueno, qué otras alternativas podemos tener y más de que ser empleados, ¿cierto? Pero ahí yo debo decir que también la familia ha aportado mucho, porque entonces empezamos a hacer como campaña, como Mateo necesita una monoaleta nueva. Entonces, por ejemplo, el año pasado eso hicimos, porque las monoaletas van más o menos nuevas, van más o menos entre los 4 y 6 millones de pesos. Entonces es algo que por más de que uno quisiera como tenerlo allí, pues uno no tiene ese dinero, digamos, como tan a la mano, ¿sí? Entonces sí se ha empezado a hacer como ese trabajo de también poder mostrar esos resultados de Mateo y decir, mire, es que le está yendo bien, pero le iría mucho mejor si tuviera mejores implementos. Entonces realmente sí ha sido como un apoyo también toda la familia en poder decir, bueno, ¿y cuánto cuesta esto? ¿Y cuánto entonces, o qué tenemos que hacer para esto? Entonces Mateo, por ejemplo, también ha vendido gorros, y ahí empezamos también a manejar una parte como de emprendimiento con él, de que no todo se le puede dar todo el tiempo, sino que él también busque la manera y los recursos de poder tenerlo. Entonces ahí es donde les digo que empezamos con la venta de los gorros, entonces que él pueda vender sus propios gorritos y tener para sus campeonatos, o para ahorrar y poder comprar monoaletas o trajes y estas cosas. Por esas dificultades que pasaron, de pronto en algún momento pensaron en decirle, no Mateo, no nos va a alcanzar para seguirle patrocinando el deporte, mirar de pronto qué otro deporte te gusta, que salga más económico. Pues no, la verdad no. No, pues nunca lo pensamos. No, mire que nunca lo hemos nadara pensado. con lo que tuviera. Que nadara con lo que tuviera, sí. Pero Eso lo sí. más importante a nivel del apoyo familiar con un deportista de alto rendimiento competitivo es el cuido, la nutrición, la disciplina, el transporte, el afecto para acompañarlo. Ahora pues ya está juvenil, no hay problema, pero en ese proceso, ¿cómo fue? Pues siempre, o sea, tratando de conservar la disciplina para él, ¿sí? Que él viera que todo, pues nosotros lo que esperábamos es que él viera que todo era un proceso, ¿sí? Desde niños, porque ellos empiezan, la verdad, muy niños a nadar, desde los 7, 8 años empiezan a nadar, pues siempre hay que acompañarlos. Llévelo al entreno, recójalo del entreno, que coma bien, que descanse bien, que esté pendiente de sus cosas, porque ellos tienen que aprender que si salen, no todo el tiempo los papás salen con ellos, entonces cuiden sus cosas, ¿sí? Que cuiden sus aletas, que cuiden sus implementos, que cuiden la ropa, que todos ellos se tienen que ir apersonando de las cosas, ¿ya? Se van volviendo más independientes. Pero sí de pronto con lo que tú decías de la nutrición, sí hubo un punto en el que nosotros acá internamente los dos sí decíamos como, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Porque Mateo llegaba y entonces le teníamos la comida y él era, no hay más, y nosotros más, y éramos como que, caray, o sea, lo podemos mantener, pero darle de comer a este niño, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí empezamos, por ejemplo, también a que pudiera suplementar, a que tomara proteína, a que, por ejemplo, también nosotros encargarnos de ver una buena alimentación para él, porque muchas veces nosotros, por ejemplo, llegábamos cansados de trabajar y decíamos, no, pues vamos a comer algo. Entonces el comer algo era pues una hamburguesa, una pizza o algo así. Pero Mateo ya en el proceso también en el que arrancó de ser selección Valle y todo eso, había que cuidarle también esa alimentación.
Entonces allí digamos que sí internamente nosotros dijimos, uy, no nos va a dar pues para alimentar a este muchacho, ¿cierto? Sí, come por tres. Bueno, entonces usted habló del proceso de que como empleado no le daba para mantener el deporte de Mateo. Ahí es cuando llega la idea de ustedes del emprendimiento. Háblenos ya un poco de cómo empieza ese emprendimiento de ustedes. Fíjate que no es solamente por la parte económica, sino porque, por ejemplo, en el caso mío, perdón, Mateo, Los tiempos. Sí, pero espérate, verás, llegó un punto en el que no era solamente la parte económica, sino la parte emocional también. ¿Por qué? Porque llegó un punto en el que justamente Mateo arranca con la natación. Yo era la jefe de gestión humana de una empresa de seguridad muy importante. Y por ese cargo que yo tenía, ya no me quedaba tiempo como para estar con él. Entonces él siempre me decía, me gustaba cuando trabajabas más en esta otra parte. O es que tú ya no tienes tiempo para nosotros, porque él me reclamaba también como que el papá y él, yo los había dejado como solitos. Entonces, a través de eso y de otras cosas, digamos, que se estaban viviendo ahí en el trabajo, que ya yo sí me sentía agotada, dije, no, pues renuncio. Y renuncié, y apenas renuncié, digamos que también algo muy bonito que me sucedió a mí fue que como que los clientes que tenía y proveedores que tenía me empezaron a decir, ¿cómo que estás sin trabajo? Ayúdame a hacer tal cosa, ayúdame con tal otro. Entonces empecé yo soy psicóloga de profesión y estaba pues especializada en la parte organizacional, que es todo lo que maneja pues la gestión humana en las empresas. Entonces, cuando me empezaron a salir esos trabajos, yo dije, bueno, esta es una buena oportunidad para yo manejar mi tiempo. Estoy con Mateo y de ahí pues puedo seguir trabajando, ¿cierto? Entonces así arranqué como de recomendación en recomendación, primero pues haciendo procesos de selección para empresas digamos ya medianas, bueno, otras sí grandecitas que necesitaban algo en particular, hasta que se me dio la oportunidad de empezar a capacitar el personal de diferentes empresas. Y las capacitaciones fue algo que a mí ya como que me empezó como a motivar más y me empezó como a apasionar más. Entonces ya a través de eso fue que, eso estamos hablando como año 2014, desde el año 2015 para acá empecé entonces ya con todo el tema de capacitaciones, con desarrollo de competencias. Luego realmente en el 2018 fue que se nos empieza a dar la oportunidad de impactar a las empresas, no solamente con las capacitaciones, sino con actividades de bienestar. Y las actividades de bienestar, mientras yo estaba empleada, fue algo que también me apasionaba mucho, porque ahí empezamos a tratar un tema, y es el tema de prevenir los riesgos psicosociales. Y la prevención de los riesgos psicosociales es justamente hacerle caer en cuenta a las personas que su capital humano, pues su talento humano, cuando se estresa, pues no va a producir, digamos, lo mismo que debería de producir, y obviamente la calidad de vida de las personas pues se va a desmejorar. Entonces, realmente digamos que con mi esposo, aunque él tenía, digamos, su trabajo, su empresa y todo esto también, siempre hemos estado como en equipo, ¿sí? Él siempre me ha estado, digamos, también como asesorando por los laditos y todo esto, hasta que después del tema pues de pandemia y de estallido social, ya él llega de tiempo completo a la empresa. Uh-huh. Los japoneses dicen, una crisis es una oportunidad. Uh-huh. Y usted vivió la crisis del hogar, uh-huh, que el niño la necesitaba, exacto, que el deportista la necesitaba, uh-huh, en la empresa exceso de trabajo, otra crisis, viene la crisis del estallido social y antes la de la pandemia. Uh-huh. Y entonces son elementos que se dan en la vida y que hoy les permite a ustedes mirar a futuro sin ninguna ambición y demás. Uh-huh. ¿Qué actividades desempeña la empresa, uh-huh, que generen caja, ingresos
y hoy, ¿cuál es la valoración que ustedes dos hacen de la empresa? Pues nosotros en lo que más nos estamos enfocando son en las capacitaciones. ¿Capacitaciones de? Nosotros capacitamos al personal de diferentes empresas en todo lo que tiene que ver con competencias. Las competencias, ¿cuáles son? Liderazgo, comunicación asertiva, trabajo en equipo, ¿sí? Esas son competencias que las personas deben de tener para tener, digamos, un mejor desempeño en sus trabajos, ¿sí? También capacitamos a las personas en desarrollo del ser. Ese desarrollo del ser ya viene en temas como inteligencia emocional, programación neurolingüística, tiene que ver también con todo lo que es la gestión de sus emociones y productividad, porque a veces digamos que también se da que las personas dicen, no, es que yo quiero estar feliz, ¿cierto? Pero nos olvidamos un poco de que si yo no produzco, pues muy probablemente luego no vaya a estar tan feliz, ¿sí? Porque no voy a estar tan acorde con lo que nosotros, digamos que buscamos en esa felicidad plena, ¿sí? Más o menos eso. También en ese tema tenemos, y hablando de la felicidad, un tema que es el reto de la felicidad, donde con 13 pasos que no son inventados por nosotros, sino que son sacados de la Cátedra de la Felicidad de Harvard. También tenemos ese espacio pues de ese reto de la felicidad para que las personas hagan más bien un equilibrio entre su vida personal y su vida laboral y pues sean felices finalmente. La otra parte que tenemos tiene mucho que ver también con justamente digamos la dinámica o el sistema de familia, ¿sí? Y eso lo empatamos también con todo lo que tiene que ver de los riesgos psicosociales, porque los riesgos psicosociales manejan 3 aspectos. Un primer aspecto que es todo lo que a mí me puede llegar a estresar como trabajador dentro de la empresa o la organización para la que estoy trabajando, por situaciones propiamente de la empresa. Entonces, propiamente porque no tengo un jefe desarrollador, sino más bien un jefe autoritario, porque no hay trabajo en equipo, porque de pronto la empresa no dispone para hacer justamente esas actividades que me ayuden a mí como persona o como colaborador a desarrollarme como profesional. Entonces, eso tiene que ver con la parte propiamente de la empresa. Tiene otro aspecto que es el aspecto personal, que es yo como persona con mis creencias, con mis valores, que probablemente no encajo dentro de la organización y pues se me produce un estrés por eso, ¿sí? Y hay otro aspecto que es el aspecto extralaboral, que ahí es donde les digo que tiene que ver toda la parte como social, familiar, que tiene que ver, por ejemplo, con el manejo de la economía, de la familia o de la economía personal. Entonces ahí también manejamos temas de capacitación como mis finanzas personales o mi finanza familiar. ¿Qué otro tema? Tenemos también en esa parte personal, por ejemplo, el cuidado de la salud, entonces ahí tenemos esos temas pues como de alimentación consciente, de nutrición, y ya a través de todos esos temas de capacitación vienen las actividades de bienestar. Entonces, como actividad de bienestar, por ejemplo, hacemos tamizajes cardiovasculares. Entonces, en el tamizaje cardiovascular se le dice a la persona no si está gorda o flaca, pero sí es qué tanto está en riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, ¿no? Ese sí tú lo sabes mejor. Sí, lo que se le trata de llevar a las empresas es que hay mucha gente que pues, se siente bien, ¿no? Entonces nunca va al médico por nada. Entonces se le dice, mire, es que se le está presentando algo, ¿sí? Vaya al médico. ¿Ya? Porque es que la situación de salud en las empresas a veces la gente no se da cuenta de su salud porque se siente bien, pero se está pasando de peso pero no ¿cómo es el programa para hacerlo rentable para ustedes y hacer parte de un contrato? Ya. Nosotros lo que hacemos es que tenemos convenios con las ARL, con las aseguradoras de riesgo laboral,
También tenemos contrato directo es con cajas de compensación, por ejemplo con Confenalco, pues básicamente con Confenalco tenemos ese contrato. Y por ejemplo también con el área de bienestar de una aseguradora en particular. Entonces a través de ellos es que tocamos a las empresas. Entonces se hace, se cobra, digamos, pues por la actividad o por la hora de capacitación, y así es como, digamos, tiene el ingreso pues la empresa. Y lo que mi esposo te decía ahorita, nosotros pues empecé yo solita con el apoyo de él por los laditos, y ya gracias a Dios hoy en día pues directamente somos nosotros dos, e indirectamente tenemos alrededor de 15 personas que nos ayudan con el resto de actividades. Porque si bien, por ejemplo, te decía, yo conozco el tema y mi esposo también se ha capacitado y conoce de muchos temas. Por ejemplo, nosotros pues no tenemos las competencias para ir y dictar una aerorrumba, por ejemplo. Entonces tenemos los entrenadores que van y dictan una aerorrumba o un fitness funcional, o por ejemplo, de verdad el experto en nutrición, entonces ese es quien va y dicta más la capacitación en temas como de nutrición. O por ejemplo dentro de las actividades de bienestar tenemos una actividad que es el cuidado de la piel facial. Entonces en el cuidado de la piel facial tenemos algo que le llamamos clínica de belleza, que es hacerle la limpieza facial a las personas, pero por ahí derecho a decirles del por qué hay que cuidar la piel. Entonces eso tampoco lo hacemos nosotros, sino que lo hacen pues personas competentes en el tema pues de la estética del cuidado de la piel. Para Oscar, ¿qué tan complicada fue esa transición de entrar de trabajar en otro mundo a llegar al mundo de su esposa, que pues era totalmente diferente? ¿Cómo recibió esa transición? Pues lo que pasa es que, o sea, yo soy ingeniero de sistemas y yo antes trabajaba pues como ingeniero y luego muy anexo pues a la tecnología y todo esto, pero por temas laborales fui empezando a cambiar las actividades. O sea que durante mucho tiempo yo he estado sí, trabajando con tecnología, pero también trabajando en muchas otras cosas, ¿ya? Entonces pues yo en ese momento tenía que mi almacén y todo el cuento, pero cuando el momento de acabarse, yo dije, no, pues tenemos que agarrarnos de la empresa que se está creando, y empezamos a trabajar juntos. Ese es el momento donde empezamos a trabajar más juntos todavía, porque antes era como el apoyo, ¿no? Era un apoyo indirecto y tal, pero a partir de la cerrada del almacén fue que ya empezamos a trabajar directamente juntos. Ustedes saben que la motivación nuestra para esta es un encuentro de ciudad, porque la salvación económica de la ciudad y del país está en un modelo como el de ustedes, el de que las personas puedan entender ese tránsito entre ser una profesional independiente que presta los servicios a una familia-empresa, a una microempresa, a una empresa, que son los de ustedes. ¿Cómo es el diario vivir de la organización empresarial? Y haga de cuenta que ustedes, Oscar, me van a ofrecer a mí los servicios generales para yo pensar en diferentes actividades que eventualmente pueda contratar. Bueno, pues primero porque nuestra empresa realmente le está apuntando, como les decía hace un momento, a prevenir esos riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales en Colombia desde el año 2012 ya es un tema que está reglamentado y que toda empresa debe de evaluar que estos riesgos que tanto están presentes dentro del ambiente laboral y dentro de los colaboradores. Entonces, partiendo de ahí, te diríamos, si no has evaluado riesgos psicosociales, nosotros estamos en la capacidad de evaluarte esos riesgos psicosociales, y no solamente evaluarlos, sino también dar, digamos, una asesoría posterior de qué hacer para seguirlos previniendo
o si se encuentra impacto en alguno de estos factores de riesgo psicosocial, pues ahí entramos con qué se va a hacer para que esto disminuya y pues posteriormente ya no se presenten. Entonces ahí que tenemos la parte de formación con las capacitaciones, la parte de bienestar con las actividades de bienestar y las consultorías en gestión humana, que finalmente hoy por hoy no hablamos ya de recursos humanos, sino de gestión humana o gestión del talento humano, que es donde empezamos entonces a decirles a las personas, mire, usted tiene unas competencias, unas habilidades por las cuales de pronto está aquí en la empresa, ¿cierto? Y de que también la empresa debe de buscar un bienestar integral para ese colaborador. Entonces ahí es donde tenemos el tema del desarrollo, de ese desarrollo de competencias, donde también esto va muy de la mano de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, digamos que ese es el tema por el cual nosotros estamos buscando que las personas tengan un mejor vivir y tengan ese bienestar integral, porque realmente dentro de todo esto también hay una enfermedad del siglo XXI que es el síndrome del burnout o el síndrome del quemado. Y el síndrome del quemado se presenta justamente por la carga mental, por la cantidad de estrés que se vive en las personas y pues para las empresas también después es un golpe muy duro saber que una persona o un colaborador tuyo simplemente llegó a un punto en el que se quemó, ¿sí? Y hemos tenido, o pues de la mano he conocido un caso en particular donde la persona me decía, mira, yo llegué a mi escritorio, prendí el computador y de ahí no me acuerdo más. Lo único que me acuerdo es estar en el psiquiátrico frente al doctor, al psiquiatra, y esta persona estuvo interno 6 meses porque le dio burnout, ¿sí? Y es una gran empresa aquí en el Valle que después de eso ya empezó a prestarle mucha más atención a que las actividades de bienestar fueran de impacto, a que de verdad las personas se capacitaran para justamente esto que te estoy diciendo, prevenir la carga mental, prevenir ese cansancio físico también, el tema por ejemplo de las pausas activas, que muchas personas a veces dicen, ay, qué pereza, otra vez y que la pausa, y yo con el trabajo que tengo, pero se olvidan como un poco de esa parte de que nosotros somos seres humanos, que no somos la máquina que está como para encenderse aquí y apagarse acá, sino que todas esas emociones también se deben de gestionar, porque si no se gestionan, el cuerpo luego te las saca por otro lado. ¿Y por qué lado te las va a sacar? Por un colon irritable, por una gastritis, por una jaqueca, o como les digo, con el burnout que simplemente se quemó y tenga reposo para después volver a recuperar su vida. Oscar, ¿y en el día a día de la empresa cómo es? Pues el día a día de la empresa incluye incluso a Mateo. Por supuesto. Porque es estar pendiente de los horarios de él y los horarios de nosotros. Entonces, que hay capacitación, sea virtual o en algún lugar dentro de la empresa, en alguna empresa, pues en el sitio, o hay alguna actividad de bienestar, entonces hay que estar pendiente qué tipo de actividad es, tener los materiales listos, si es la capacitación, tener la presentación lista y hacer el traslado, lo que haya que hacer con todo el cronograma. Pues por eso nosotros tenemos nuevas programaciones de 1 o 2 semanas antes, ya sabemos más o menos a dónde es que vamos a ir, porque hay empresas que dicen necesitamos una actividad para mañana o para pasado mañana, y la persona que hace la aerorumba o la cosa esa dice no estoy, y cuando dice no estoy toca empezar a buscar dónde encontrar una persona que esté dentro del presupuesto para nosotros y que pueda hacer la actividad en el sitio. ¿Ya? Pero lo importante para la contabilidad y la parte financiera, todo eso es sistemas. Con un contador, sí, un contador que
todo. Anteriormente, Anteriormente sí era con tablitas de Excel. anteriormente era, sí, Oscar se encargaba ahí como de la tablita en Excel y de decir, digamos, pues cómo llevamos ahí el presupuesto. Pero ahora que ya somos empresa constituida, sí tenemos un contador que es el que nos ayuda como con toda esa parte. Para cerrar un poquito lo que Oscar estaba diciendo, miren, el cronograma nosotros tenemos que apuntar incluso hasta quién de los dos tiene cita médica o quién de los tres, porque muchas veces también cuando Mateo ha tenido alguna cita médica, entonces ponemos en el cronograma cita médica de quién para que no se nos vaya a cruzar con alguna otra actividad. Finalmente, de mi parte, ¿cómo encontramos a Vicat SAS o cómo nos comunicamos con ustedes para solicitar algún servicio? Por ahora, el medio que tenemos activo es en la página de Instagram. La página web está en construcción. Nos encuentran en @vicatsas. Y ahí está el vínculo de contacto directo con la gerente. ¿Sí? Y entonces, y la información. Ahí hay una información de la empresa que es muy básica y mostramos algunas de las actividades. Sí, pues, ¿qué más tenemos de contacto, no? Eso. No, por ahora solamente es esa parte. No, y la red de empresas que ustedes tienen ya como base de datos al servicio de lo que ustedes ofrecen. Es que el Sí. Voz a Voz es importantísimo. El voz a voz es muy importante y también eso nos ha llevado a que no solamente nosotros estamos cubriendo actividades aquí en Cali, sino que afortunadamente tenemos para todo el Valle del Cauca, para Popayán y ya básicamente es eso, porque en Pasto y en Armenia también hemos hecho algunas actividades, pero el macro está en todo el Valle del Cauca y Popayán. Yo quiero contratarlos a ustedes. Muchas gracias. Por favor, ¿por qué no me persuaden de hacerlo? Pero tú quisieras para qué actividad o qué No, quisieras. en términos generales, es decir, una presentación magistral en 1 minuto. En 1 minuto. No, que simplemente nosotros te podemos brindar esa ¿Nosotros parte de. somos? Nosotros somos VICAT, porque ahí Vicar. yo tengo VICAT. Vicat. Ajá. Vicat. Ajá. VICAT, porque es de bienestar, capacitación y desarrollo. Entonces, como te digo, somos ese equipo de profesionales interdisciplinarios que podemos brindarte actividades de bienestar para que se relajen, para que de pronto en situaciones en las que vean que el estrés de pronto va a abordar por ahí, puedan relajarse un poquito más. Las capacitaciones que les van a ayudar, como les decía también hace un momento, para todo ese desarrollo personal, ese desarrollo del ser, ese desarrollo de competencias, que nos lleva finalmente a tener ese equilibrio entre la vida laboral y la vida personal. Y la parte de desarrollo, que en esa parte de desarrollo ya son consultorías en pasar del recurso humano a gestión del talento humano, de saber efectivamente, por ejemplo, aquí donde estamos, qué elementos de protección tenemos para nuestra seguridad y salud en el trabajo, a qué riesgos nos estamos exponiendo también, porque no son solamente los riesgos laborales, los riesgos psicosociales, sino los riesgos laborales. Entonces todo eso te lo podemos ofrecer para que tengas un mejor lugar para trabajar. Muchas gracias.